Bienvenidos a Iglesia Cristiana Real, una comunidad multigeneracional. Apasionados por Jesús. Equipándonos en su palabra. Predicamos la Biblia, verso a verso. Elegimos a Cristo cada día. Iglesia Cristiana Real. Somos una gran familia. Bien, buenas tardes, hermanos, nuevamente. Es un gusto que estemos reunidos para seguir aprendiendo del Señor, para seguir conociendo de Él, para seguir escudriñando las Escrituras, que cada día necesitamos alimentarnos, todos, no importa que sea, pero todos necesitamos todos los días alimentarnos de la palabra del Señor. Así que yo le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos unos segundos y vamos a orar para que Dios nos bendiga esta tarde. Padre, gracias una vez más por esta plataforma. Gracias porque tu iglesia, Señor, sigue adelante, porque por medio de estamos reunidos, Señor. Padre, sabemos que por tu infinita misericordia tú permitirás pronto que las iglesias sean reabiertas para que pueda haber comunión una vez más. Pido que guardes siempre a tu pueblo, Señor, que tú bendigas todo, Señor, que consideremos ahora esta nueva oportunidad que tú nos brindarás de congregarnos, aquellos que estábamos apáticos a congregarnos, que ahora podamos valorarlo y atesorarlo, Señor, y ser reverentes con el congregarnos. Darnos esa oportunidad nuevamente, Señor, y que ahora, Padre, podamos hacerlo con devoción para tu gloria, Señor. Y mientras esta tarde aún seguimos reunidos por esta plataforma, te rogamos que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra, que tú puedas bendecirnos, Señor. Lo rogamos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Este día terminamos la serie de Venid a mí. Esta serie que hemos estado anteriormente hablando sobre todos aquellos versos de la Biblia, no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento, de estos versos donde Jesús está con los brazos abiertos diciendo, venid a mí. Y tenemos esta invitación abierta de nuestro Señor Jesús, especialmente en los evangelios, y para contrarrestar esa idea de que Jesús es alguien que no quiere nada con nosotros, o que somos demasiado pecadores para no acercarnos a Él. Bueno, el Señor dice que nos acerquemos a Él, que le conozcamos para que nuestras vidas sean transformadas. Y el Señor está siempre con los brazos abiertos. Así que por eso esta serie de Venid a mí
Y hoy seguimos como el tema final de hoy sería: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Este es el tema de este día y yo le pido que vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a leer del verso 32 al verso 40. Juan capítulo 6 del 32 al 40. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra de Dios y antes de este verso vamos a aprender, bueno, hay que aprender muchísimas cosas, pero vamos a aprender dos cosas que son una verdad de que estos versos nos explican, y es que Jesús es el pan de vida eterna. Es Jesús quien nos puede dar vida eterna. Él es el pan, Él es quien descendió del cielo. Y como punto número 2, Jesús es el único que puede dar entrada a la vida eterna. Él es el pan de la vida eterna y Él es el único que puede dar entrada a la vida eterna. Y eso es lo que vamos a estudiar, aprender en base a estos versos, y leemos del verso 32 al 40. Dice la palabra de Dios: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque ha descendido el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, primeramente remarcar esta palabra en la cual nos hemos estado basando en esta serie, donde vemos claramente en el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, el Señor una vez más nos está mostrando que Él está esperando a cada uno de todos aquellos que han sido llamados por su gracia. Él está completamente dispuesto. Él ha dado todo para que nosotros nos acerquemos, y tenemos un Dios que no nos va a rechazar, tenemos un Dios que no nos va a hacer a un lado. Todo aquel que esté hambriento y sediento de la justicia divina, entonces el Señor lo recibe con los brazos abiertos, y Él no solo nos recibe, sino que nos promete quitar esta sed que todo ser humano por naturaleza tiene. Alguien decía que todo hombre tiene un hueco en su corazón del tamaño de Dios. Mientras Dios no esté ahí, jamás podrá ser lleno. Y el Señor en estos versos nos dice: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo aquel que cree en mí no va a tener sed. Yo soy su pan. Yo soy quien descendió para darle vida eterna. Y por eso en este verso nos basamos para esta serie. Y ahora, profundizando un poco más en el contexto de lo que Jesús está diciendo, estas palabras hermosas, es que Jesús estas palabras
en este momento no solamente se las está diciendo a sus discípulos, sino que estas palabras se las está diciendo a muchas personas que en ese momento le están siguiendo. Si usted lee versos atrás y comienza a leer este capítulo, usted verá cómo el Señor un día antes, si no estoy mal ubicado, un día antes, después de decir estas palabras, Él ha hecho el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Entonces, ustedes imagínense, un día antes ha hecho el milagro de alimentar a 5,000 personas. El día siguiente, mucha gente le está siguiendo. Mucha gente está siguiéndole para ver qué más va a hacer Jesús, qué otro milagro va a hacer. Ustedes se imaginan, hermano, lo famoso, si queremos decir, que hizo este milagro a Jesús. 5,000 personas, sin contar niños y sin contar mujeres. Es decir, 5,000 personas contando en sus casas, a sus familiares, a sus vecinos, en sus ciudades, en sus aldeas, contándoles a todos aquellos que no habían podido estar lo que Jesús había hecho. ¿Cuánto no se multiplicó eso? Ahora ponga un poco en perspectiva cuántas personas el siguiente día estaban buscando a Jesús. ¿Cuántas personas estaban buscando para ver sus milagros y para que Jesús les alimentara? Me imagino que muchos habrán dicho, no te imaginas, esos panes estaban pero recién salidos del horno. Yo no sé cómo hicieron los discípulos, pero estaban tan ricos. Esos pescados estaban tan ricos. Yo soy pescador, pero nunca me había comido unos pescados tan ricos. Yo me imagino que algunos han de haber dicho, Jesús es chef, quizás porque en la Biblia no se registra que alguien no comió porque no le gustó. Y eso es bien complicado, que a todos les guste algo. La Biblia dice que comieron y se saciaron todos. Entonces, el siguiente día había mucha gente tras Jesús queriendo que los volviera a alimentar. Y Jesús es completamente franco. Si usted ve el verso 26 de este mismo capítulo, el verso 26, cuando Jesús ve tanta gente que le está buscando, le dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, mucha gente lamentablemente estaba buscando lo que el Señor les dio, pero no estaban buscando a Él, no lo estaban buscando a Él, sino lo que el Señor les estaba dando, que era comida. Y este es el contexto en el que Jesús entonces dice las palabras, los versos que acabamos de leer. Y por eso podemos decir que el primer punto es que Jesús es el pan de vida eterna. Vea el verso 35 conmigo. En ese contexto que acabamos de explicar, entonces ahora leamos el verso 35 al 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Para comenzar, hermanos, con este primer verso, hay unas palabras hermosas ahí. Si ustedes ven, cuando en esta serie hemos estado predicando, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero cuando leemos los evangelios, debemos de poner mucha atención cuando está esta frase, y Jesús dijo, porque hemos dicho que Jesús no llega a un lugar solo por llegar y no habla solo por hablar, sino que lo que Él va a hablar nos va a decir cosas infinitas, totalmente ricas, esos tesoros que están en la Biblia. Y dice la palabra en el verso 35, Jesús les dijo,
Yo soy el pan de vida. Y estas letras como yo soy nos remonta, hermano, al Antiguo Testamento. Cuando leía esto y yo soy, lo único que provocó es remontarme al Antiguo Testamento, a la época de Moisés, cuando Dios le habla por medio de aquella zarza. Ustedes se recuerdan, han leído ese pasaje donde Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro y anda ahí por la montaña y de repente Dios se le aparece, comienza a encenderse una zarza y esta zarza está llena de fuego, pero no se está quemando. Es una planta que está ahí llena de fuego, pero no se está quemando. Y es cuando Dios llama a Moisés y le dice, te he elegido para que vayas a Egipto y seas el libertador de mi pueblo, porque he escuchado su clamor y que tienen trabajos arduos y están siendo castigados. Así que te voy a utilizar a ti, Moisés, para que tú vayas y los libertes. Y entonces Moisés le dice, Señor, no, yo no puedo, ya conocemos esa historia. Y en ese momento habían nuevas generaciones de hebreos que conocían a Moisés, habían pasado muchos años, ya el rey era un nuevo rey que estaba en Egipto y Moisés le hace la pregunta que cualquiera de nosotros quizás le hubiéramos hecho al Señor, y, ok, Señor, yo voy, pero si voy allá, ¿quién digo que me manda? Y el Señor le responde, diles, yo soy. Ese yo soy significa el que no cambia, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el alfa, la omega, el principio y el fin. Cuando yo veo en este verso, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Este yo soy son derechos reservados para aquel que creó la tierra, para aquel que creó el universo, aquel que llamó a Abraham, aquel que bendijo a Isaac, aquel que escogió a Jacob, aquel que usó a Moisés para librarlos de la mano del faraón, aquel que los guió en el desierto al pueblo completo por 40 años, aquel que les dio maná. Es el mismo que hoy en Juan capítulo 6 nos está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Sí o no es asombrosa la palabra de Dios? Es el mismo Dios que estuvo con el pueblo en el desierto, el mismo Dios que estuvo con Moisés, que le hizo que enfrentara al faraón. Hoy, en el Nuevo Testamento, miles de años adelante, muchos años adelante, hoy le está diciendo a toda esta multitud, yo soy el pan de vida. Y hoy, esta noche, nos dice a nosotros, yo soy el pan de vida. Para los oyentes, esto fue como una ofensa. Estas palabras, para todos los que estaban ahí, retumbaron en la cabeza de todos los que estaban. Aún los mismos discípulos, cuando usted sigue leyendo el verso, dijeron, oh, palabra dura es esta. Porque cuando usted lee todo el capítulo, el Señor les está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy quien nos va a resucitar en el día postrero. Algunos de los que estaban ahí dijeron, bueno, y que este que está hablando no es el hijo de José, para que esté diciendo que es el enviado de Dios. Jesús estaba enseñando ahí en la sinagoga y mucha gente, eso estaba lleno y comenzó esta palabra de verdad a retumbar sus cabezas. Muchos en ese momento se fueron, muchos se largaron, muchos se enojaron. Aún para los propios discípulos fue difícil aceptar lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. ¿Qué está diciendo? Que no es el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo está diciendo que es el enviado? ¿Cómo está diciendo que es el pan de vida? Ve el verso 30. El verso 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero vea lo que Jesús le responde. De cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo que Jesús le está diciendo, ¿no me creen? Sí, dicen los que están ahí. Nosotros creemos que a nuestros antepasados Dios les envió pan, maná, pero Jesús les responde, por muy milagroso que haya sido el maná, pero ese maná se ha arruinado el mismo día. Ese maná, el pueblo tenía que recoger su porción del día. Hay algún que otro salvadoreño vivo, ¿verdad? Agarraba y lo escondía para decir para más noche o para el siguiente día. Y dice la palabra de Dios que eso le aparecía con gusanos, se les podría, se les arruinaba. El Señor les dice, ese maná, aunque todos los días eran alimentados, pero ese maná era momentáneo. Pero el pan que mi Padre da, aquel que descendió del cielo, refiriéndose a él mismo, da vida al mundo. Es la fuente de agua bendita, la fuente de agua eterna. Así que, hermanos, esta piadosa invitación que nuestro Señor Jesús nos hace acá, que nos toma, nos abraza, solo basta con que creamos que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Yo le invito a que una vez, entonces, con más idea, volvamos a leer el verso 35, 36 y 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para todos los que estaban ahí era difícil poder entender estas palabras porque Jesús estaba hablando espiritualmente. No podían entender ni comprender que Él era el Salvador, el Mesías. A los suyos vino, pero no le recibieron, dice versos atrás este capítulo. Algunos estaban pensando en la alimentación que hubo el día anterior y decían, bueno, o sea que Él nos puede dar un pan que nos va a llenar y nos va a saciar y no nos va a volver a dar hambre. Ellos estaban pensando en esta vida terrenal, como todos nosotros pensamos en esta vida terrenal, pero el Señor se está refiriendo a la vida eterna. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todos los que estaban ahí estaban esperando, hermano, que Él hiciera un milagro ahí más, que hiciera aparecer muchas cosas, que les dieran comida en abundancia para llevarse, porque estaban pensando terrenalmente. Pero el mayor milagro que usted y yo, por gracia bendita, podemos hoy entender, es que Él haya descendido del cielo y haya sido el pan que hoy nos da vida eterna. No se refiere a un pedazo de pan. Gracias a Dios no se refiere a nada físico, sino se refiere a aquel pan que descendió del cielo, que el Padre nos envió, que gracias a esa humildad y a ese esfuerzo de nuestro Señor Jesús, hoy tenemos vida eterna. Este Dios me parece sumamente asombroso, que este Dios que eligió desde el principio a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo, que los metió a tierra de Egipto, sea el mismo Señor que hoy en Juan capítulo 6 nos esté diciendo, hermanos de Iglesia Cristiana Real, yo soy el pan de vida. El que guió a Moisés, el que guió a Abraham, el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que creó el universo, ahora se humanizó, se hizo carne para venir a padecer, y que usted y yo
podamos comer de este pan que es pan vivo. Yo escribí una frase que esta semana estuvo dando vuelta en mi cabeza y dice de la siguiente manera: no hay esperanza más confortable y más linda para vivir estos días que pensar en la obra de nuestro Señor Jesús. Hermano, no hay nada más hermoso, no hay otra herramienta espiritual más fuerte para vivir estos días difíciles que pensar que nuestro Señor Jesús descendió del cielo y que gracias a ello tenemos vida eterna. ¿Está preocupado usted ahora? ¿Está agobiado? ¿Usted se encuentra enfermo? ¿Está sin saber qué va a pasar mañana? Piense que Jesús le ha dado entrada al reino de los cielos, que su deuda ha sido pagada. No sé si Él nos llevará hoy, no sé si Él nos llevará el próximo año, no sé si seremos testigos de su segunda venida y seremos arrebatados, no sé, hermanos, si usted esté pasando un momento completamente difícil, solo le pido que usted ponga sus ojos, su mente, en que lo mejor usted está por ver y por vivir una vida eterna, viviendo a la par de nuestro Señor Jesús, gracias a Él que se convirtió en el pan de la vida eterna, en este pan vivo que descendió del cielo, no por nosotros, sino únicamente por su causa. Aquel Señor que se llenó de paciencia guiando al pueblo de Israel y a todos los cristianos a través de la historia y sigue guiándolo a usted y sigue guiándome a mí. Este Dios hermoso que está con nosotros hasta el día de hoy. Así que no sé cuál sea su tribulación, no sé cuál sea su angustia, no sé si ya perdió su esperanza, pero la esperanza bendita de la vida eterna usted jamás la puede perder, porque no depende de que usted la ganó o la obtuvo, sino que depende de que Él es el pan de la vida eterna que descendió del cielo. Él es el pan vivo y gracias a eso tenemos una esperanza donde pronto acabará todo lo que hoy estamos viviendo. Muchos estamos viviendo temor, dolor, aflicción, tribulación, problemas, angustias. Muchos estamos viviendo todo esto, pero es exactamente lo que no habrá en nuestra esperanza de gloria. Es exactamente lo que no habrá en la vida eterna. No habrá temor, no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá tribulación, no habrán problemas, no habrán angustias, no habrá muerte, no habrá llanto. Gracias a que Él es el pan que descendió del cielo, únicamente a Él. Solo necesito yo reconocer que Él es el Dios encarnado. Lo mejor está por venir para los cristianos. Allá no habrá esa angustia que hoy está viviendo. En la gloria venidera tendremos paz, tendremos gozo, tendremos descanso, tendremos alegría, tendremos plenitud, tendremos satisfacción. Ya no tendrá problema que hoy ya no se puede levantar de la cama, ya no tendrá problema que hoy ya no tienes enfermedad, allá no, el Señor nos habrá restaurado por completo para disfrutar de Él eternamente, siendo pastoreados por Él y únicamente gracias a Él, porque Él es el pan que descendió del cielo y que nos ha alcanzado con su gracia infinita. Así que, hermano, te pido que lea una vez más el verso. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, ningún pan terrenal, sino un pan celestial, el de la vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Hay unas afirmaciones hermosas de nuestro Señor Jesús, que cuando estemos glorificados con Él, nunca más volveremos a tener hambre, ni física ni espiritual. Seremos completamente satisfechos en Él. No habrá sed jamás, ni física ni espiritual, porque Él será completamente todo. Él llenará todo nuestro ser. Pero qué lamentable es que algunos no creen, como Él dice en el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Que el Señor, a los hermanos de Iglesia Cristiana Real, todo lo que hoy estamos conectados, ninguno de nosotros deje de creer en el pan de la vida eterna. Él tiene esa promesa de la vida eterna y dice, no importa lo que puedas estar viviendo en esta vida terrenal, tú estarás conmigo. Solo tienes que creer que yo soy. Esas palabras exclusivas. El de la historia de Moisés, como el que se encarnó, como el que hoy estaba hablando estas palabras. Yo soy el pan de vida. Así que Jesús es el pan de vida eterna, hermanos, y esto nos enseña este verso. Y ahora nuestro punto número 2. Jesús es el único que puede dar entrada a la vida eterna. Y vea el verso 40 conmigo. El verso 40 de este mismo capítulo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es Jesús quien está hablando esto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, vea qué hermoso, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto, en ese momento que Jesús lo está diciendo, es otra bofetada para todos los que están ahí. Ustedes piensan en el pueblo hebreo, piensan en los judíos. Para ellos, ni tan siquiera poder mencionar el nombre de Dios era mucho temor. Y ahora tener a alguien enfrente que les está diciendo, si ustedes creen en mí, yo los voy a resucitar en el día postrero. Esto era una ofensa para ellos, fue una bofetada. Esto no lo pudieron digerir, como diríamos en buen salvadoreño. Pero me encantan los derechos reservados del yo. Véalo una vez más. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y vea, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, esos derechos reservados del yo únicamente le pertenecen a nuestro Señor Jesús, porque Él es el Dios, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Dios humanizado, Dios hecho carne que padeció, y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué esperanza más gloriosa, completamente certificada por las palabras de nuestro Señor Jesús, diciéndole, yo te doy mi palabra, que si tú crees en mí, no importa cuando tú faltes a esta vida, yo te voy a resucitar en el día postrero y tú estarás conmigo. El Señor Jesús dice, yo. No dice ahí, si tú crees en los hermanos de la iglesia, si tú obedeces siempre a tus padres, aunque es bueno, si tú siempre le haces caso a los pastores, aunque te salgan malos o te salgan buenos, aunque tú siempre ofrendes o no siempre ofrendes, aunque tú siempre diezmes o no siempre diezmes, aunque tú hagas buenas obras o malas obras, no se refiere a nada de eso. El Señor está diciendo, yo te resucitaré en el día postrero. Derechos exclusivos de aquel que es el pan de vida. Y leamos el verso 40 una vez más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, ¿a quién, hermano? Al Hijo. No hay otro.
Recordemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No hay otro camino al Padre. Y este es el que ve al Hijo, uno, el que le ve, pero no solo es necesario verlo, sino que también es necesario ¿qué? Creerle. Muchos saben de Jesús, muchos escuchan de Jesús, pero no quieren rendir su vida a Jesús, porque la palabra dice, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, porque están gozando en el pecado, porque están disfrutando en el pecado y no se quieren rendir a Él. No solo es necesario, Señor, en aquel día yo fui un par de veces a la iglesia. Yo no me congregaba porque solo gente hipócrita había ahí. Pero el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. No solo es oír, sino que es necesario creer en Él. Creer que aquel que el Padre envió es el que se encarnó, es el que murió, pero que también es el que resucitó. Él es el que tiene los derechos exclusivos para dar vida eterna, ya sea a bendición con Él o a condenación en el infierno. Y Él completamente lo dice así, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos la palabra de nuestro Dios, tenemos la garantía de nuestro Señor Jesús, que Él nos va a resucitar para gozar con Él eternamente. Hermano, eternamente. Los años que vamos a vivir en esta vida son un segundo comparado a la eternidad que está por venir. Así que si usted está sufriendo en esta vida, si usted está padeciendo en esta vida, ponga sus ojos en la vida venidera, porque será pastoreado por el pastor manso y humilde, el pastor de pastores que nos llevará por pastos delicados. Aquel que siendo humilde descendió. Yo no me puedo sacar de la idea, esta idea de mi mente, cómo es que Dios haya descendido, se haya encarnado y haya sufrido y haya padecido. Es algo completamente digno de alabar y gracias a Él. Y ahora quiero ir terminando con esto y quiero que me acompañe al capítulo 1 de Juan. Y vamos a ver cómo Juan, el que escribió este libro, tiene un propósito de hacer un énfasis en que Jesús es Dios. Y vea el verso 1 y el verso 2. Vea cómo comienza este libro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Puede ver cómo Juan, de una vez, en el verso 1, tiene un énfasis completamente en divinizar, no sé si es la palabra correcta, a Jesús. Ese Jesús que él escuchó hablar en ese momento, ese Jesús que estaba diciendo todas estas palabras, cuando Juan escribe este libro, uno de los propósitos que tiene es dejar claro que Jesús, ese Jesús que anduvo con ellos ahí, que fue crucificado, era Dios, y es el que se humanizó, el que se hizo carne y el que padeció. Este libro entonces nos tiene que llevar, hermanos, a tener gratitud en nuestros corazones. Gratitud en aquel que sufrió y padeció y que hasta el día de hoy nos sigue diciendo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Gratitud es lo que deberíamos de tener en nuestros corazones por Él. Él es el Dios que murió, que nos ha santificado, que ha librado nuestras almas de la condenación. Él es que siendo Dios ha sido crucificado y golpeado por usted y por mí, que hasta el día de hoy seguimos siendo infieles para con el que es fiel. Jesús, estas son unas palabras que podemos encontrar en los evangelios.
Jesús es la luz del mundo, el pan de vida, el verbo hecho carne, el buen pastor, la resurrección, la vida verdadera, la fuente de la vida eterna, camino al cielo, la verdad, la vida eterna. Él es el principio y el fin, el yo soy. Él es el manso y humilde. Él es nuestro Redentor que hoy nos invita a estar pegados a Él y que no nos rechaza. Él es nuestro Padre celestial, el Dios eterno. Así que, hermano, gratitud deberíamos de tener para con aquel que es el único que tiene los derechos para dejar entrar a la gloria venidera a todos aquellos que vamos para allá únicamente por su gracia. Yo no puedo alcanzarlo, usted no puede alcanzarlo, mas Él ha pagado el precio para que usted y yo entremos y nos gocemos eternamente con Él. Y si alguno hoy necesita ponerse a cuentas con Él, necesita llegar rendido a sus pies, pues hoy es tiempo, porque Él no nos echa fuera. Algunos preguntan por ahí, ¿y por qué el Señor nunca viene? Yo vengo oyendo de años que Él no viene. Pues Él no viene porque Él es misericordioso, porque está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento para que podamos gozarnos con Él eternamente. Este es nuestro Dios, este es nuestro Padre, el pan vivo que descendió del cielo y que gracias a Él tenemos hoy vida y vida en abundancia. Quiero animarlo, hermano, que no importa cuál sea hoy su sufrimiento, la vida eterna nos espera. Ahí seremos completamente satisfechos en Él. Y mientras esta vida aún sigue, podemos seguir siendo saciados de nuestra hambre y de nuestra sed espiritual en Él, porque Él es la única verdad y la vida hoy y en la vida venidera. Así que yo le invito a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar y vamos a decir: Padre, gracias. Gracias por tu palabra.